¿Cómo te has sentido importando archivos desde diferentes formatos? Ahora es momento de conectarnos a una base de datos. Vamos a hablar de las bases de datos SQL o bases de datos relacionales. Es probable que hayas escuchado también el lenguaje SQL. A través de estas preguntas que te voy a contestar, te voy a poner en contexto y te voy a contar exactamente qué son estas bases. Comencemos. ¿Qué son bases de datos relacionales? Las bases de datos relacionales son aquellas que tienen columnas de información y en las filas un único registro, y este registro tiene un único ID. Este ID te va a servir para relacionar esa información con otra base de datos donde tenemos mucha más información. Por eso las llamamos bases de datos relacionales. Lo más importante es que tengas claro ese ID y así podrás hacer relaciones entre la información y hacer consultas mucho más robustas y extraer información mucho más valiosa. ¿Cómo está organizada la información en las bases de datos SQL? En las bases de datos SQL o bases relacionales vas a tener dos tipos de tabla. La primera son las tablas de datos, vas a tener una gran cantidad de información. Y la segunda son las tablas lookup, donde vas a buscar o vas a mirar información complementaria. Me explico. Supongamos que tienes una tienda y en la tabla de datos tienes registrada cada una de las ventas. Y en esa tabla tienes un campo particular que dice ID de tienda. ¿Por qué? Porque tienes diferentes sucursales. Así que no tienes que tener en esa tabla toda la información de tienda por tienda. Esta tienda en qué dirección está ubicada, cuántos empleados tiene, qué área de venta tienes. Así que esa información está ¿dónde? En la tabla lookup. Cuando necesitas hacer un estudio a través de ese ID único que hablábamos de las bases relacionales, vas a decir, bueno, yo quiero traer únicamente las tiendas ubicadas en la zona norte. Filtras la base de datos y en la lookup traes esa información. ¿De qué? De cómo son esas tiendas que tienes en la zona norte. Así que esa es la estructura. Vas a separar datos contra lookup. ¿Qué beneficios tiene esta forma de organizar datos? Al tener tu información ubicada en tablas de datos y tablas lookup, puedes hacer tus procesos más eficientes. No traigas toda la información, lo veníamos hablando. Así que cuando tú puedes hacer esas relaciones, puedes hacer una tabla mucho menos robusta con la información que únicamente necesitas. ¿Has visto alguna vez una tabla de Excel con 300 columnas de información? El archivo se hace mucho más pesado y más difícil de trabajar. Así que entre menos información tengas, más rápido van a ser tus procesos y tus algoritmos van a correr mucho más eficientes. Así que siempre trae únicamente la información que necesitas y esa es la eficiencia que logramos con esta estructura. ¿Cambia la forma de importar datos al usar bases de datos SQL? Hasta el momento hemos importado archivos que están en tu computador. Aquí tendremos que hacer una conexión a un archivo de base de datos. Y en este archivo de base de datos vas a tener tablas al interior. O sea que es un archivo que contiene gran cantidad de información segmentada. Por eso, antes de pasar al Pandas Data Frame, debes hacer una consulta o un query. Y ese query se hace en el lenguaje SQL. Aquí es donde SQL aplica para bases de datos y para el lenguaje. Esa es la unión que habíamos hablado al principio. Así que sí cambia. Debes hacer una conexión primero, hacer un query, el cual te permite traer únicamente la información que necesites y después sí pasar a un Pandas Data Frame. ¿Cuáles son los beneficios de usar bases de datos SQL? ¿Te acuerdas que hablamos alguna vez de la frecuencia con que necesitas actualizar tus datos? Pues el tener una conexión a una base de datos SQL significa tener para ti los datos en tiempo real. Si tu organización las está almacenando, tu caja registradora está colocando ahí todas las transacciones, tú las tienes en línea para que sigas trabajando. Esto es distinto a que si tienes un archivo tienes que importarlo, guardarlo en una carpeta y después hacer todo el proceso. Así que vas a tener los datos en tiempo real. ¿Tienes más preguntas? Recuerda que tenemos una caja de comentarios donde puedes dejarnos tus consultas y los mentores de Creana estarán ahí disponibles para contestarte. Nos vemos en la siguiente clase para seguir hablando de bases SQL.